Hola a todos, bienvenidos nuevamente a su canal con olor a amor. Hoy es un nuevo día y les traigo una nueva receta. Vamos a preparar un pan de masa madre con nuez del nogal y pasas. Los ingredientes son 400 gramos de harina de trigo blanca, 100 gramos de harina de trigo integral y 40 gramos de nuez del nogal. Y en esta receta este es el ingrediente especial, ya que nos da el color hermoso morado que tiene nuestro pan. 360 gramos de agua, 10 gramos de sal, 2 cucharadas de pasas y vamos a utilizar 90 gramos de masa madre activa. Para activar nuestra masa madre vamos a utilizar 30 gramos de agua, 30 gramos de masa madre y 30 gramos de harina. En mi caso estoy utilizando una masa madre de harina de centeno, entonces voy a utilizar los 30 gramos de harina de centeno. Vamos a revolver muy bien y la idea es obtener una mezcla homogénea tipo papilla. Tapamos el recipiente y vamos a esperar aproximadamente entre 3 y 4 horas para que duplique su tamaño. Ahora vamos a disolver 10 gramos de sal en 10 gramos de agua. Y la nuez del nogal la vamos a triturar y le vamos a agregar los 350 gramos de agua restantes. Ahora vamos a llevar las harinas a un recipiente. La idea es que el recipiente sea grande para que podamos hacer ahí mismo los pliegues. Bueno, vamos a agregar el agua con las nueces, las pasas y vamos a revolver muy bien. Este procedimiento también lo pueden realizar en una procesadora, en una batidora, lo que ustedes tengan. O si no tienen nada de eso, simplemente utilizan las manos, van a revolver muy bien, no vamos a amasar, solamente estamos revolviendo. Después de las 4 horas, la masa madre ya está activa, ha duplicado su tamaño y nos damos cuenta también por las redes de gluten que se han formado. Entonces vamos a agregar esta masa madre activa a nuestra mezcla anterior. Vamos a revolver muy bien la mezcla para que la masa madre se integre a toda nuestra masa. Después de revolver muy bien, vamos a formar un bollo y lo vamos a dejar cubierto por 30 minutos en reposo. Pasados los 30 minutos, vamos a destapar nuestro recipiente y vamos a agregar la sal. Y hacemos el mismo procedimiento que hicimos con la masa madre. Vamos a integrar todo muy bien para que toda nuestra mezcla quede impregnada con la sal. Y vamos a dejar un bollo liso y parejo. Vamos a tapar y vamos a dejar reposar por 1 hora. Después de la hora vamos a destapar el recipiente y vamos a empezar a hacer los pliegues. En total son 3 secciones de pliegues con intervalos de 20 minutos cada uno. Los pliegues consisten en doblar la masa desde los laterales hacia el centro de la masa. Se pueden realizar entre 3 a 5 pliegues en cada sección. Los pliegues se hacen para dar resistencia y desarrollar la estructura de la masa, para cuando el pan esté en el horno se pueda abrir con más fuerza y podamos tener una miga suave y abierta. El procedimiento es el mismo. Vamos a estirar nuestra masa hacia el centro, vamos a doblar y vamos a hacer los pliegues y vamos a formar un bollo liso y parejo. Tapamos nuevamente el recipiente y vamos a dejar en reposo por 20 minutos. Después de los 20 minutos, los pliegues los pueden hacer en el recipiente o en un mesón, donde ustedes se sientan más cómodos para hacerlo. El procedimiento para este tercer pliegue es el mismo. Vamos a tomar los laterales y los vamos a llevar al centro de la masa. Y empezamos a hacer los pliegues. Recuerden que los pliegues es simplemente doblar la masa sobre sí misma. Después de terminar las 3 secciones de pliegues, vamos a formar un bollo y lo vamos a llevar a un recipiente previamente engrasado. Y dejamos en reposo por 1 hora. Después de la hora vamos a enharinar una superficie y vamos a llevar nuestra masa para preformar nuestro pan. El pan lo pueden preformar como a ustedes más les guste. Pueden hacerlo redondo o lo pueden hacer alargado, bueno, como ustedes quieran. Agregamos un poco de harina al molde y agregamos también un poco de harina a la masa para que no se nos vaya a pegar. La masa la vamos a dejar con el cierre hacia arriba. Tapamos y llevamos a refrigeración por 14 horas. Precalentamos nuestro horno a 250 grados por 45 minutos con el recipiente en que se va a hornear.
Luego sacamos el pan y lo vamos a enharinar un poco y lo llevamos directamente al recipiente precalentado. Hacemos un corte en la superficie con un cuchillo o con una cuchilla afilada. Llevamos al horno con tapa por 25 minutos a 250 grados. Luego retiramos la tapa y horneamos por 20 minutos a 230 grados. Dejamos enfriar sobre una rejilla para evitar la humedad en la base del pan, mínimo 1 hora antes de cortar. El pan de masa madre suele tener una corteza crujiente, pero su miga es suave y de gran sabor. Y hasta aquí llegó la receta del día de hoy. Anímate a prepararlo en casa y espero lo puedas disfrutar. ¡Chao!